y va a empezar a enfermarse. Y uno de los primeros órganos que se empiezan a enfermar son los riñones, porque son nuestros primeros filtros. Y lo malo podríamos decir es que no da casi molestias, no duelen. Empieza habiendo presión alta acá adentro, presión alta. Y esa presión alta es causada por que ya el riñón empezó a ensuciarse y ya no está haciendo su trabajo correctamente. Ya empieza a fallar. Y luego de que empieza la presión alta, aparece la diabetes. Y cuando aparece la diabetes, si no suspendes todos los azúcares, todos los panes, todos los pastelitos, las carnes, va a seguir avanzando la diabetes y se empiezan a enfermar los ojos y empieza a aumentar la artritis y empieza a aumentar un montón de problemas orgánicos que la mayoría de la gente no lo aprecia porque la molestia no la da en el mismo día que toma el refresco embotellado. No aparece en el mismo día. Cuando come abundante comida grasosa, al rato tienes agruras, acidez. ¿Y qué hace uno? Pues tomar Alka-Seltzer, sal de uva, o X producto, o algún medicamento. Pero no le buscamos el remedio. El remedio está suprimir los alimentos grasosos, los azúcares, la sal, no comer sal en exceso. La sal está programada para nuestro cuerpo, 5 gramos, 5 gramos. Y 5 gramos no lo comemos en cualquier cosita. En las papas fritas o en cualquier cosita, de esos productos empacados. Y todavía yo veo a mi esposa todavía le echa sal a su comida, aparte que ya le puso del principio para darle sabor, le pone más. Digo, hija, por favor, entiende, te va a hacer daño eso. Pero no puede uno mandar en la vida ajena. No puede uno mandar en la vida ajena. Yo puedo hablar de lo mío con conciencia y con firmeza porque estoy vivo para poder platicar. Yo para hacer el libro que hoy tenemos me metí a varios libros que hablan de alimentación y la mayoría de los autores ya están muertos y yo estoy vivo como una prueba viviente de que funciona y no se muere uno por dejar de comer carne. Aquí estoy yo, llevo casi 18 años sin probar carne de ninguna especie. Así que hermanos, nos tenemos que seguir porque el tiempo se nos escasea o se nos reduce y tenemos todavía el siguiente tema que se llama una reflexión, es el pecado mayor que viene en este libro de alimentación, porque el libro está formado en 3 partes, no nada más la pura alimentación, está la parte espiritual y está la parte corporal. Adelante ya.
Vamos a pasar los micrófonos ahí para que nos dé la información. El pecado mayor. El pecado mayor no es un crimen, ni las drogas, ni el ser ladrón, es la soberbia. El pecado de Satanás, el querer ser como Dios. El orgullo es el pecado de Adán, el querer saber tanto como Dios. El orgullo y la soberbia visten de difunto nuestro corazón y nos hacen tirarnos con la esposa, con el hijo, con el amigo, con las flores, con todo. Y con ser tan malos son los pecados que nunca confesamos. La fe en Cristo, en Dios, derrite a los dos y a sus dos hijos, el egoísmo y la ambición. La fe viste de terciopelo a nuestro corazón, la humildad de gozo y de amor, y elimina en la fuente de nuestra vida también los otros dos pecados de segunda categoría: la vanidad, el querer ser más que los demás, más lindos, más fuertes, y la avaricia, el querer tener más que el otro, más dinero, más honor, el querer tener más que el mismo Dios. El pecado es el único mal del cristiano y del pagano. El no confiar en el Señor, la Biblia lo llama prostitución contra Dios. Todo lo que no es de fe es pecado, corrupción. La fe nos preña del Señor y del amor. El pecado mayor. Recuerda que los pecados mayores son el orgullo y la soberbia. Y también sus hijos, el egoísmo y la ambición. Recuerda que el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la ambición, la vanidad y la avaricia son los mayores grandes pecados. Paso los micrófonos al hermano Estribo. Muchas gracias, hija, por esta palabra. Ese tema ha sido bastante importante en la vida del ser humano, pero pues muchos no lo tomamos en cuenta. Y ahí lo tenemos en ese libro, para que la persona que quiera mejorar su vida espiritual pueda hacerlo. Pueda hacerlo. Y dice así: el pecado mayor, que está en el libro de Génesis. El libro de Génesis 3, versículo 5. Y también en Isaías 14:14. Dice: el pecado mayor no es el crimen, ni las drogas, ni ser ladrón, es la soberbia, la soberbia. El pecado de Satanás, dice, está en Isaías 14:14. El querer ser como Dios. El orgullo es el pecado de Adán. El querer saber tanto como Dios. En Génesis 3:5. El orgullo y la soberbia visten, dice, de difunto nuestro corazón. Nos hacen tirarnos con las esposas, con el hijo, con el amigo y con las otras. Y el pecado más importante que nosotros a veces, por orgullo, por soberbia, no lo confesamos. Ese es el peor de los pecados, aparte de la soberbia y el orgullo. Pero el orgullo y la soberbia tienen que ver con que no confesemos algún pecado. Acuérdense que si confesamos nuestro pecado ante Dios, Él nos va a perdonar. Pero si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos que nos han ofendido, ¿cómo esperamos que Dios nos perdone? No es tan fácil. Por eso necesitamos empezar con nosotros mismos. Aunque parece egoísta el sistema,
pero así parece, egoísta, pero es lo mejor que puede hacer el ser humano, empezar por perdonar a los demás y a uno mismo, porque de otra forma no sirve. Y vean lo que dice aquí, pues, el pecado mayor, en Génesis capítulo 3, versículo 5, y en Isaías 14:14. Dice que no es el crimen ni la droga, ni ser ladrón, es la soberbia. Y el pecado de Satanás, Isaías 14:14, el querer ser como Dios. Si nosotros no nos bajamos del orgullo, de la soberbia, no nos humillamos para pedir perdón, nunca vamos a lograr entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a aceptar si no hemos sido perdonados. Pero para poder ser perdonados también nosotros, tenemos nosotros que empezar a perdonar a quienes nos ofenden y perdonarnos a nosotros mismos. Como el tiempo se nos va terminando, quiero que Mía nos lea el tema de la reflexión de un día a la vez del libro adventista. Felicidades a la maestra de violín Teresita Zapata y al profesor, su esposo, por habernos obsequiado este libro. Adelante, ya, Dios te bendiga. Marta encontró a Jesús. Hoy hablaremos de Marta, no de la Marta bíblica, sino de una Marta moderna. De hecho, una mujer que no tenía ningún interés en las cosas de Dios, aunque estudió en el Colegio Adventista de Managua, en Nicaragua, no se decidía por el Señor. Sus familiares le invitaban a aceptar a Cristo como su Salvador, pero ella siguió otros rumbos. Sus padres habían fallecido, ya cuando ella llegó a Costa Rica por motivos de trabajo. Todo iba bien hasta que comenzó a sentirse mal. Entonces llegó la temible palabra a su vida: cáncer. Marta tenía cáncer de colon. No sabiendo a quién recurrir, se puso a mirar por la ventana y a la distancia pudo ver un emblema que conocía muy bien. Era un triángulo con la palabra cuerpo, mente y alma. De inmediato se acordó de sus años en el colegio adventista y pensó que debía buscar a Dios. Salió a la calle directamente hacia el edificio que tenía aquel emblema. Era una iglesia. Dios puso en el camino de Marta a personas que le dieron la bienvenida a la iglesia y la hicieron sentirse querida. Una hermana comenzó a hablarle de Jesús y la invitó a almorzar en la iglesia después del culto de ese día. Ella se quedó impresionada por el almuerzo y por la conversación. La hermana le habló de la importancia de cuidarse por medio de la alimentación para prevenir enfermedades y glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro estilo de vida. Todo cuanto le decían parecía un mensaje diseñado específicamente para ella. Por fin, Marta decidió entregarse en los brazos de su padre y bajó a las aguas bautismales. La siguiente decisión que tomó fue regresar a Nicaragua para comenzar un largo y duro camino. Con la quimioterapia sus fuerzas físicas desfallecieron, pero un día dejó de sentir temor y dolor. Pudo mirar a Jesús crucificado y sufriente, reviviendo cada momento y cada escena del Calvario. Ese momento la marcó para siempre y decidió dejar a un lado sus preocupaciones,
y le prometió al Señor trabajar para él. Se levantó de la cama y dedicó sus últimos 4 años de vida a predicar al Señor. Su corona tendrá muchísimas estrellas por todas las almas que llevó a los pies de Jesús. Como ves, tanto la salud como la enfermedad son circunstancias de la vida en las que podemos dar un poderoso testimonio de nuestro Señor, que Él te puede utilizar el día de hoy. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Amós 4:12. Marta encontró a Jesús. Espero les haya gustado esta pequeña reflexión, que en muchos casos, pues en esta situación ella vivió 4 años más después de que la diagnosticaron. Sin embargo, quizás habrán personas que puedan vivir muchos años más, o personas que a lo mejor no les toca estar en esta etapa en la que ella le tocaba estar, que era una etapa final. Sin embargo, pues cada persona es diferente. A veces Dios sana por una razón y a veces tampoco sana por otra razón, ¿no? Porque muchas veces cuando te sana dejamos de buscarle y de agradecerle, y a veces solamente cuando se está en esa angustia es cuando agradecemos. Así que recuerda, como Marta encontró a Jesús, tú también puedes buscarle. Y qué mejor si es que llegas a Él sin haber tenido una enfermedad o un fuerte dolor. Pero si es así, que a veces es muchas veces la manera en que nuestro Padre Dios nos habla, pues lo correcto o lo mejor sería que, aunque sea en momentos de dolor, pues así de esa manera lleguemos, porque a veces ni siquiera con dolor le buscamos, sino que jalamos para el otro lado, diría, ¿no? Y bueno, recordando un poquito el Día del Padre, les comparto este pequeño poema a todos los papás que nos están escuchando. Y dice: feliz Día del Padre. Feliz día, papá. Estoy tan contento de que seas mi padre y sé cuánto te importa. Siempre seré tu niña o tu niño, incluso cuando sea adulto y gris. Espero poder hacerte sentir orgulloso en todo lo que hago. Sé que eso es lo que quieres para mí y prometo intentarlo. Te amo, papá, con todo mi corazón. Siempre te necesitaré, incluso cuando sea un adulto. Así que en este Día del Padre, solo quiero decir, estoy tan contento de que seas mi padre y te amo mucho. Felicidades a todos los padres en su día y pues felicidades igual a nuestro Padre Dios que nos dio la vida. Paso los micrófonos a la hermana Expediente. Gracias, hija, por esas palabras. Habla a los padres. Ese tema, pues, para muchos parecerá algo pasado de moda o de poca importancia, pero acuérdense que nacemos de un hombre y de una mujer, de un papá y una mamá. Y todo aquel que respeta a padre y madre puede vivir muchos años. Lo dice la Biblia, lo digo yo, y lo dicen muchas personas que ya han vivido y que saben lo que es ser un padre. No es fácil, porque hay veces que tiene uno que soportar palabras duras y ni modo, no hay más. Porque ¿qué pasaría en un hogar si el papá empieza a pelear con la hija o con el esposo? Ese hogar se va al suelo, se va al suelo. Tenemos que aprender a aguantar. No es fácil, no es fácil. Pero yo felicito a todos los padres que han guiado a sus hijos por el buen camino y que han sacado lo mejor de ellos. Los felicito. Y a los hermanos que son padres y que sus hijos han salido mal, les digo, por experiencia propia,
amen a sus hijos. No le regalen cosas nada más por regalar. No le den toda la facilidad. No, hay que ir medidito, para que la criatura vaya aprendiendo. Y cuando haga algo malo, corregirlo, pero tenemos que corregirlo con el ejemplo, no nada más con la boca, con el ejemplo. Lo mejor que puede hacer un padre o una madre con una hija o un hijo es darle el buen ejemplo. Y casualmente, este libro fue dedicado al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de que lo promueva a nivel escuela como un tema, la alimentación sana, ejercicio, y darle los mejores ejemplos, que el profesor sea su ejemplo y el padre que sean su ejemplo, y que se promuevan a nivel hogar y a nivel escuela, desde la primaria, cuarto año de primaria sugerimos nosotros, hasta la secundaria, hasta la preparatoria. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a comer sanamente, vamos a vivir muchos más años sanos, sin tantos dolores, sin tantas enfermedades. Habrá menos gente en los hospitales, habrá gente más sana, vivirán más años con menos problemas. La ley es normal del mundo, es nacer, crecer y morir, pero no que nosotros nos quitemos la vida muy pronto. Dios no está a favor de las personas que se quitan la vida, está a favor de los que cuidan su vida. Y por eso nace esa frase que acabo de leerle hace poco: ¿quieres ser un buen cristiano? Empieza comiendo sano, cuidando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Fíjense, esas palabras no las dicté yo, me las dictaron. A las 2 de la mañana me despertó con ese pensamiento y esa palabra clarita, y me fui a escribirla al escritorio antes que se me olvidara. Y esas mismas horas empecé a mandar por WhatsApp, no sé cuántas, pero estuve desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana despierto con ese tema. Espero que los que le haya llegado ese WhatsApp lo analicen y lo pongan en práctica, porque es su vida la que va en juego. La vida de cada uno de nosotros, que le escuchemos, nos corresponde a nosotros poner nuestra parte. Y ahorita que oía yo el comentario de la reflexión y el otro que nos hizo mi amiga, habla de una mujer que tenía cáncer y que vivió allá en Costa Rica. He oído hablar tanto de Costa Rica, y la palabra rica creo que debe ser un lugar que tiene mucha riqueza, pero México se la pinta buena, tiene mucha riqueza. Y que esa mujer tenía cáncer, y porque pues no había amor, no había nada. Se puede imaginar qué gusto tiene una persona que tenga cáncer. No tiene gustos, no tiene deseo de vivir, no tiene deseo de... Piensa más en la muerte que en la vida, y ella misma se está quitando la vida, ¿no? El que ya tiene el cáncer o el azúcar, tiene que aceptar que tiene ese problema, y aceptarlo
y buscar solución. Esta joven, a través de unos hermanos cristianos del séptimo día, le pasan el mensaje y le hablan de la alimentación y le hablan de Dios naturalmente. Porque ella cuando estuvo con la quimioterapia se sentía muy mal, porque la quimioterapia ayuda hasta cierto punto, pero no extermina a las células cancerígenas. Y lo peor es que mata células buenas, no nada más las cancerígenas. La mejor forma de tratar a un cáncer es quitándole el alimento, que son las carnes, las leches, los quesos, los azúcares, la demasiada sal, los panes, el famoso pastel y muchas cosas de esas, porque todo lo que es refinado es cancerígeno. Esa sal blanquita, muy bonita por cierto, o el azúcar muy bonita, muy blanquita, son cancerígenas. Hay que usar la azúcar morena, es menos cancerígena. Y la más buena es la melaza, la que se usa en los ranchos para darle al ganado. Nos están avisando que ya no